Hola, hola, muy buen día. Los saludo hoy 4 de abril, siendo las 3:51 p.m. Los saludo cordialmente desde el Laboratorio de Hidrodestilación. Hoy nuevamente con una divulgación científica muy relevante, con una información muy valiosa. Entonces, bienvenidos todos aquellos que confían en la ciencia, que creen en el potencial de las sustancias de las plantas aromáticas y especias, aquellas personas intelectualmente curiosas, conscientes del potencial de los aceites esenciales. Vamos a seguir llevando ciencia a las redes sociales y viajando a conocer la información que reportan los científicos. El día de hoy nos vamos para Italia a conocer un artículo de la revista Nutrientes que se llama Actuar sobre el eje intestino-cerebro con aceites esenciales derivados de plantas, fitocannabinoides y más allá. Entonces, bueno, en este artículo vamos a entender cómo es el funcionamiento, la relación del cerebro con el intestino y cómo podemos beneficiar este eje de comunicación con la ayuda de los aceites esenciales, de las sustancias aromáticas, volátiles, saborizantes, sabrosas, especias. Entonces, bueno, el equipo de trabajo hace parte de los científicos Luca Camarda, Laura Beatriz Mattioli, Iván Corazza, Carla Marsetti, Roberta Budriesi. Hacen parte de la Universidad de Bolonia en Italia y este artículo fue publicado el 3 de mayo del 2025, o sea que es muy reciente, tiene menos de un año. Y bueno, vamos a empezar. Dice: introducción. En los últimos años, la creciente incidencia de trastornos de salud mental y enfermedades neurodegenerativas se ha reportado consistentemente en la literatura científica, impulsada por diversos factores contribuyentes. Los datos epidemiológicos muestran un marcado aumento en trastornos como la ansiedad, la depresión y el trastorno bipolar, que afectan principalmente a los grupos de edad más jóvenes. Al mismo tiempo, enfermedades como Alzheimer y Parkinson son especialmente prevalentes entre las personas mayores. Entonces ahí está clarísimo, los jóvenes están sufriendo mucha ansiedad, depresión, bipolaridad, mientras que las personas mayores, falta de memoria y Parkinson. El aumento global de las enfermedades gastrointestinales se ha relacionado principalmente con las transiciones en el estilo de vida, los cambios en la dieta y la exposición a factores de estrés ambiental. Estudios recientes indican un aumento significativo en afecciones como la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome del intestino irritable y la enfermedad del hígado graso asociada al metabolismo. Además, la incidencia de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa ha aumentado a nivel mundial, particularmente en regiones urbanizadas, lo que refleja un cambio en la composición de la microbiota intestinal debido a las dietas occidentalizadas y el mayor uso de antibióticos. La exposición a metales pesados y toxinas ambientales también se ha desarrollado con la creciente prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que destaca el papel de los contaminantes externos en la disbiosis intestinal. Entonces, bueno, aquí me están diciendo que por la microbiota intestinal se están generando problemas gastrodigestivos, problemas con los intestinos, problemas con el hígado. Entonces vamos a ver qué más nos dicen. Debido a la creciente prevalencia de enfermedades que afectan el sistema nervioso central y al intestino, es razonable superar una estrecha conexión entre ambos sistemas. Esta hipótesis está bien respaldada en la literatura actual y es fundamental para la investigación del eje intestino-cerebro.
En consecuencia, los investigadores cuestionan cada vez más la separación tradicional entre la fisiopatología intestinal y cerebral, proponiendo un enfoque más integrado. El eje intestino-cerebro representa una red de comunicación compleja entre el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso central. El eje intestino-cerebro implica una comunicación bidireccional entre la microbiota intestinal, el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central. Investigaciones recientes han demostrado que la desregulación de este eje está implicada en diversas afecciones, como el síndrome del intestino irritable, la depresión y la ansiedad. Recientemente, los trastornos gastrointestinales funcionales se conocen mejor como trastornos de la interacción intestino-cerebro. Estos trastornos son un grupo de anomalías no estructurales, como el síndrome de intestino irritable y las enfermedades gastrointestinales crónicas. La fisiopatología de los trastornos de la interacción intestino-cerebro se asocia con el estrés psicológico, la dieta y las alteraciones de la microbiota. Los trastornos de la interacción intestino-cerebro indican la conexión cerebro-intestino, la compleja interacción entre los sistemas nervioso central y periférico y las alteraciones gastrointestinales. Comprender la importancia del eje intestino-cerebro tiene implicaciones significativas para el manejo de los trastornos de interacción intestino-cerebro, los trastornos neuropsiquiátricos y el deterioro cognitivo relacionado con la edad. En los últimos años, los extractos naturales y los nutracéuticos han captado la atención por sus beneficios para la salud, particularmente en la modulación de la microbiota intestinal y la influencia en la función cerebral. Por ejemplo, los componentes dietéticos no absorbibles metabolizados por la microbiota intestinal se han asociado con una mejor función emocional y cognitiva, lo que refuerza el concepto de psiquiatría nutricional. Entonces, oigan, pues aquí me están diciendo que todo depende mucho de la alimentación y de la función del intestino, que me va a influir en las emociones y en la cognición. Entonces, por eso la importancia de evitar también trastornos psiquiátricos por ayuda de un eficiente eje intestino-cerebro. Dice así, bueno, y esta psiquiatría nutricional, que está basada en más que todo las sustancias de las plantas aromáticas y especias, también se puede mezclar muy bien con la psiquiatría funcional, que es con la conversación. Entonces, hoy en día, entre tanta soledad, las personas necesitan hablar, y qué bueno acompañarse también con aromas y sabores tan agradables como psiquiatría nutricional. Entonces, bueno, sigamos. Además, investigaciones recientes sugieren firmemente que las intervenciones dietéticas, incluyendo diversos extractos de alimentos o plantas y múltiples aceites esenciales, pueden modular el eje intestino-cerebro, impactando la salud mental, la función neurológica y la salud gastrointestinal. Estas intervenciones afectan la composición de la microbiota intestinal e influyen en la producción de metabolitos, neurotransmisores y hormonas que impactan directamente el cerebro. Numerosos compuestos procedentes de alimentos, plantas y subproductos de residuos alimentarios han demostrado efectos prometedores en el eje intestino-cerebro. Los aceites esenciales, conocidos por su volatilidad y origen vegetal, han atraído un creciente interés por sus diversos efectos biológicos, incluidos los efectos antioxidantes, antimicrobianos y antiinflamatorios. Estudios recientes han revelado el potencial innovador de los aceites esenciales como agentes bioactivos capaces de modular el eje intestino-cerebro a través de mecanismos múltiples y precisos. Una característica notable es su capacidad para atravesar membranas biológicas, incluida la barrera hematoencefálica,
interactuando con objetivos del sistema nervioso periférico y central. Por ejemplo, se ha demostrado que el aceite esencial de orégano interactúa con los receptores cannabinoides, en particular el receptor CBR2, que se expresa no solo en el sistema nervioso central, sino también en los tejidos inmunitarios y gastrointestinales, lo que sugiere una modulación multinivel de la señalización autoinmune. Entonces, oigan, pues, las sustancias del aceite esencial de orégano, como este producto que es de orégano y oreganol, son muy importantes porque van a tener relación con los receptores canábicos y me va a evitar problemas de lesiones en los tejidos, de úlceras o problemas por microorganismos en la microbiota gastrointestinal. Entonces súper recomendado el aceite de orégano. Más adelante hablan un poquito más de él y sigamos. Los aceites esenciales demuestran actividad biológica pleitrópica. Pleitrópica quiere decir que una sola sustancia puede tener muchas propiedades, muchas bioactividades. Y si tenemos en cuenta de que en esos productos tenemos mucho más de 50 sustancias, la sinergia y el efecto que generan estas sustancias juntas, estos compuestos integrados, es muy valiosa, muy efectiva. Dice, debido a sus componentes químicamente diversos, principalmente terpenos y fenilpropanoides, estos compuestos ejercen efectos antioxidantes, antiinflamatorios, antimicrobianos y protectores cardiovasculares, lo que los convierte en candidatos prometedores para aplicaciones terapéuticas más allá de los usos tradicionales. En particular, compuestos como el timol, el carbacrol y el beta-cariofileno y el linalol exhiben efectos moduladores sobre la neurotransmisión, la inflamación y el estrés oxidativo, elementos claves en la fisiopatología relacionada con el eje cerebro-intestino. Entonces ya saben, timol y carbacrol están muy concentrados en el aceite de orégano, también el beta-cariofileno, y me va a ayudar muy bien para evitar problemas cerebrales y digestivos. Los avances recientes también han puesto de relieve el potencial terapéutico de combinar compuestos de origen vegetal con fibras dietéticas y polifenoles, especialmente aquellos derivados de residuos agroalimentarios. Estos bioactivos pueden modular sinérgicamente la composición microbiana, a la vez que promueven respuestas antiinflamatorias y neuroprotectoras, como se destaca en la literatura emergente. Estas estrategias integradas mejoran la sostenibilidad de intervenciones sanitarias y abren nuevas perspectivas para enfoques personalizados y preventivos en la modulación del eje intestino-cerebro, particularmente en trastornos crónicos y relacionados con el estilo de vida. Entonces, bueno, cuando aquí hablamos de polifenoles, hablamos de pigmentos que también se obtienen en los hidroextractos. Y el hidroextracto de cúrcuma es el mayor ejemplo, que está repleto en curcuminoides con potencial muy efectivo y multifuncional. Dice, además, los aceites esenciales se están explorando cada vez más como moduladores dietéticos de la microbiota intestinal. Sus propiedades antimicrobianas y prebióticas dan forma a la composición microbiana intestinal y, por lo tanto, influyen directamente en el cerebro a través de metabolitos microbianos y señales inmunitarias. Adicionalmente, sus efectos vasorelajantes e antihipertensivos sugieren un papel en la mejora del flujo sanguíneo cerebral y la función endotelial, que son relevantes para la función cognitiva y la salud neurovascular. Entonces, bueno, esta función endotelial dice que se refiere específicamente a la conservación de una amplia variedad de funciones que desde el punto de vista fisiológico y clínico se expresa a través de la óptima dilatación del tejido vascular y la capacidad de prevenir la vasoconstricción anormal. Entonces, como decía ahí,
el flujo sanguíneo se mejora. Y sigamos. Entonces dice que mejorar el flujo cerebral es relevante para la función cognitiva y la salud neurovascular. Estos hallazgos resaltan colectivamente el papel innovador de los aceites esenciales como moduladores del eje intestino-cerebro, actuando sobre los ecosistemas microbianos y los tejidos periféricos, a la vez que ejercen acciones neuromoduladoras centrales. La capacidad de ciertos componentes de los aceites esenciales para actuar sobre los receptores CB2 y opioides, como se ha demostrado en estudios recientes, representa una frontera prometedora en la neurociencia integrativa y nutricional. La investigación sobre los aceites esenciales se ha expandido significativamente en las últimas décadas, incorporando técnicas avanzadas de extracción y análisis y explorando diversas aplicaciones en medicina, agricultura y la industria alimentaria. Entonces, bueno, ellos me dicen acá que hicieron una búsqueda científica de los artículos que habían publicado sobre este tema. Dice que este artículo es una revisión narrativa, que las palabras que utilizaron en las búsquedas fue eje intestino-cerebro, combinada con términos como aceite esencial, cannabinoides, neuroprotección, neurodegenerativo, sistema endocannabinoide y microbiota, y que encontraron 7.950 artículos, de los cuales solo el 1% cumplió con los criterios de inclusión y exclusión para esta revisión. O sea que solo se analizaron unos 80 artículos y sacaron esos resultados. Entonces, bueno, anatomía y fisiología del eje intestino-cerebro. El eje intestino-cerebro representa una compleja red de señalización que conecta el tracto gastrointestinal con el sistema nervioso central. Esta red bidireccional es crucial para mantener la homeostasis y regular la salud física y mental. El eje intestino-cerebro abarca múltiples componentes, incluyendo el sistema nervioso central, el sistema nervioso entérico, la microbiota intestinal y diversas vías como el nervio vago y la señalización neuroinmune. En el centro de este eje se encuentra el sistema nervioso central, que procesa las señales del intestino a través de vías neuronales como el nervio vago y las aferencias espinales. El sistema nervioso central influye en la función intestinal mediante señales descendentes que regulan la motilidad, la secreción y las respuestas inmunitarias. Neurotransmisores claves como la serotonina, el ácido gamma-aminobutírico y la dopamina desempeñan un papel en estos procesos. Curiosamente, gran parte de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino, con la participación de la microbiota, lo que subraya la influencia de esta en la química cerebral. Conocido como el segundo cerebro, el sistema nervioso entérico funciona de forma semi-independiente, pero permanece estrechamente conectado al sistema nervioso central. Situado en las paredes del tracto gastrointestinal, el sistema nervioso entérico comprende una vasta red de neuronas responsables de coordinar los procesos digestivos, como la motilidad y la secreción intestinal. El cerebro procesa las señales sensoriales ascendentes del intestino y envía señales descendentes de vuelta al intestino a través de neuronas autónomas. Estas neuronas influyen en las respuestas inmunitarias intestinales mediante reflejos axónicos locales o circuitos neuronales dentro del eje intestino-cerebro. Esta interacción neuroinmunitaria es crucial para mantener la homeostasis intestinal y resolver enfermedades. La microbiota intestinal, compuesta por billones de microorganismos, desempeña un papel regulador central en el funcionamiento del eje intestino-cerebro. Estos microbios producen metabolitos bioactivos como los ácidos grasos de cadena corta que influyen en la inflamación, la función inmunitaria y la señalización neuroinmunitaria. La disbiosis o un desequilibrio en la composición microbiana intestinal se ha relacionado con diversas afecciones neurológicas y psiquiátricas, como la ansiedad y la depresión.
Además, la microbiota intestinal se comunica con el cerebro a través de vías inmunitarias y la producción de precursores de neurotransmisores, lo que subraya aún más su papel en el eje intestino-cerebro. Entonces, bueno, pues ahí ya queda muy claro, tenemos miles, billones de microorganismos en nuestro sistema gastrodigestivo, bueno, y cuando se altera, esa es lo que se llama como una disbiosis, y esa disbiosis, esa alteración dentro, es lo que me genera ansiedad, depresión, y ahí también vienen los trastornos del sueño, el insomnio, pesadillas, dolor de cabeza. Son muchas las enfermedades o dolencias que se derivan de una alterada microbiota intestinal. El nervio vago es una vía principal para la comunicación intestino-cerebro. Transmite información sensorial del intestino al cerebro y señales motoras de vuelta al intestino, influyendo en la digestión, la inflamación y la integridad de la barrera intestinal. Este nervio es susceptible a cambios en la composición y actividad de la microbiota intestinal, sirviendo como un vínculo crítico entre las señales microbianas y las respuestas neuronales. Además, el eje intestino-cerebro integra los sistemas neuroinmune y neuroendocrino, incluido el eje hipotálamo-hipofisiario suprarrenal, que regula las respuestas al estrés. Las células inmunitarias del intestino producen citocinas que pueden enviar señales al cerebro, mientras que el eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal influye en la función intestinal a través de hormonas del estrés como el cortisol. Esta interacción dinámica es vital para la función de la barrera intestinal y la regulación inmunitaria, y su alteración se ha asociado con afecciones como la enfermedad inflamatoria intestinal y los trastornos metabólicos. Uno de los síntomas más frecuentes observados en pacientes con trastornos de la interacción intestino-cerebro es el dolor visceral. Algunos aceites esenciales, como el aceite esencial de menta, pueden revertir la hipersensibilidad visceral y, por lo tanto, representan una opción terapéutica segura y eficaz. Entonces, bueno, ya está el aceite de menta, el aceite esencial crudo, súper recomendado para evitar intestino irritable y todos esos problemas que se me generan a nivel de los intestinos. Mecanismo de interacción. Entonces dice, el eje intestino-cerebro depende de una compleja red de mecanismos de comunicación bidireccional que conectan el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso central. Estas interacciones ocurren a través de vías neuronales, hormonales, inmunitarias y microbianas, asegurando un intercambio constante de información para mantener la homeostasis y responder a estímulos externos. Vías neuronales. Una de las principales vías de comunicación dentro del eje intestino-cerebro es la vía neuronal que involucra el nervio vago, y el nervio vago transmite señales sensoriales del intestino al cerebro y señales motoras del cerebro al intestino. Es fundamental en la regulación de la motilidad intestinal, la secreción, las respuestas inmunitarias y la modulación de la inflamación sistémica. Además del nervio vago, otras vías nerviosas extrínsecas como los nervios pélvicos y los nervios esplácnicos también contribuyen a la comunicación intestino-cerebro. Entonces, bueno, aquí están estos nervios esplácnicos. Dice que es un conjunto de nervios que forman parte del sistema nervioso simpático o el sistema nervioso parasimpático e inervan diferentes órganos del abdomen y la pelvis. Entonces, bueno, eso es ya muy de medicina. Entonces, sigamos. Señalización hormonal. Las hormonas intestinales producidas por células enteroendocrinas dispersas por todo el tracto gastrointestinal actúan como mediadores cruciales de la comunicación intestino-cerebro. Estas hormonas incluyen el péptido similar al glucagón, el GLP-1 y la grelina, que influyen en la regulación del apetito y el metabolismo enérgico. Hormonas como la serotonina, sintetizada principalmente en el intestino, afectan las funciones del sistema nervioso central, incluyendo el estado de ánimo y la cognición. La microbiota intestinal también puede modular la liberación de estas hormonas,
lo que demuestra una interacción dinámica entre los microbios y el sistema endocrino. Entonces, oigan, pues dependiendo de los microbios, depende nuestro estado emocional y nuestra cognición. Dice, comunicación mediada por el sistema inmunitario. Entonces dice que el sistema inmunitario es un componente vital del eje intestino-cerebro, ya que media las interacciones a través de citocinas y otras señales inflamatorias. Las citocinas liberadas por las células inmunitarias intestinales pueden atravesar la barrera hematoencefálica e influir en la actividad cerebral, contribuyendo a menudo a la neuroinflamación. Por el contrario, el estrés y los trastornos del sistema nervioso central pueden afectar la inmunidad intestinal, alterando la permeabilidad intestinal y el equilibrio de la microbiota. Esta influencia bidireccional subraya el papel del sistema inmunitario en enfermedades como la enfermedad de intestino inflamado y la depresión. Bueno, aquí tenemos unas rutas. Dice que la microbiota intestinal produce una variedad de metabolitos que interactúan con el cerebro, influyendo en las funciones neurológicas, la motilidad gastrointestinal y la salud en general. Algunos metabolitos clave incluyen los siguientes: ácidos grasos de cadena corta, producidos a partir de la fermentación de fibra dietética, como el butirato, el acetato y el propionato, que sirven como fuentes de energía para los colonocitos y modulan la integridad de la barrera hematoencefálica y regulan la motilidad intestinal y las respuestas inmunitarias. Precursores de la serotonina. Los microbios intestinales influyen en el metabolismo del triptófano, un aminoácido esencial obtenido de fuentes dietéticas, que es crucial para la síntesis de serotonina e influye en la regulación del estado de ánimo y la peristalsis intestinal. Esta peristalsis es como movimientos que me ayudan a que la comida vaya fluyendo, a que vaya atravesando todo nuestro tracto gastrointestinal. Dice que el ácido gamma-aminobutírico, otros neurotransmisores y derivados de neurotransmisores, ciertas bacterias pueden producir o estimular la producción de neurotransmisores. Por ejemplo, Lactobacillus produce acetilcolina y ácido gamma-aminobutírico. Bifidobacterium produce ácido gamma-aminobutírico. Bacillus y Escherichia coli producen norepinefrina, serotonina y dopamina. Y Streptococcus, Enterococcus y Cándida producen serotonina, que afecta directamente la función cerebral. Trimetilaminas y derivados de aminoácidos. Estos metabolitos tienen efectos sistémicos, influyendo en el metabolismo del huésped y potencialmente impactando la salud cerebral. Sistema integrado. Dice que el eje intestino-cerebro es un sistema integrado con bucles de retroalimentación entre sus diversos componentes. Las alteraciones en cualquier parte del eje, ya sean microbianas, neuronales u hormonales, pueden propagarse a través del sistema, provocando disfunciones fisiológicas y psicológicas. Por ejemplo, el estrés crónico puede afectar la función del nervio vago, alterar la composición de la microbiota y exacerbar la inflamación intestinal, lo que refuerza aún más la interconexión del eje intestino-cerebro. Entonces, oigan, pues vuelve y hablan del estrés, que es uno de los problemas más graves hoy en día, porque del estrés se derivan infinidad de problemas como la alteración de la microbiota y la inflamación abdominal intestinal. Aceites esenciales y el eje. Dice, los aceites son mezclas complejas de líquidos volátiles, aromáticos e hidrofóbicos, caracterizados por su textura oleosa y olor distintivo. Son metabolitos secundarios producidos por las plantas y almacenados principalmente en estructuras especializadas como células secretoras, células epidérmicas, cavidades, canales o tricomas glandulares. Derivados de diversos tejidos vegetales como flores, brotas, tallos, hojas, raíces, frutos, corteza, resinas o madera, los aceites esenciales consisten principalmente en
monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos y sus derivados oxigenados. Además, contienen fenoles, aldehídos, cetonas, ésteres, alcoholes e hidrocarburos que contribuyen a sus amplias actividades biológicas, incluyendo propiedades antioxidantes, antimicrobianas, insecticidas y otras propiedades terapéuticas. Son muchas las propiedades. Entonces hay que creer en estos productos, creer en esas sustancias con aromas y sabores muy agradables. La notable difusión de técnicas avanzadas para la administración y la máxima absorción en humanos y animales demuestra la creciente atención hacia los aceites esenciales. Hoy en día, cada vez más productos en el mercado que contienen aceites esenciales se presentan mediante la tecnología de microencapsulación. La tecnología de aceites esenciales microencapsulados representa un avance fundamental en la encapsulación y liberación de compuestos bioactivos. Esta técnica garantiza la preservación y liberación controlada de aceites esenciales, mejorando su estabilidad y extendiendo su funcionalidad en diversas aplicaciones como la conservación de alimentos, suplementos para la salud y control de plagas. Un estudio demostró la coacervación compleja para encapsular aceite de lavanda, logrando una mejor protección y un potencial de aplicación extendido. De manera similar, Chen y otros investigadores mostraron beneficios significativos en el crecimiento y la salud intestinal en lechones destetados con aceites microencapsulados, destacando su aplicación en nutrición animal. Además, las microcápsulas de doble reticulación mejoran las capacidades antioxidantes, mejorando la eficiencia a largo plazo y extendiendo la vida útil de los alimentos. Además, se demostró que la microencapsulación aumenta la estabilidad bacteriana del aceite esencial al abordar su volatilidad, asegurando una acción antibacteriana sostenida y ralentizando el deterioro de los alimentos. Esto ya es muy avanzado, bacanísimo llegar a ese nivel, microencapsulación de aceites esenciales, muy recomendado. Sigamos. Órdenes ejecutivas sobre cannabis en el eje intestino-cerebro. En el contexto del eje intestino-cerebro, ciertos aceites esenciales, especialmente los derivados del cannabis, por ejemplo, los que contienen cannabidiol y tetrahidrocannabinol, han atraído una atención significativa por sus potenciales efectos neuroprotectores y antiinflamatorios. Y bueno, aquí nos ponen las sustancias del cannabidiol. Podemos ver que aquí tenemos un anillo con 3 dobles enlaces, un benceno con 2 grupos hidroxilos, que son 2 alcoholes, y ahí viene el diol. Esto parece un limoneno aquí por esta parte. Y aquí tenemos el tetrahidrocannabinol, 1, 2, 3, 4 tetra. Y como tenemos un solo hidroxilo, es un alcohol. Y esta es la estructura general con un éster cíclico acá. Bueno, sigamos. Dice, se cree que estos aceites que contienen una gran cantidad de moléculas interactúan con el sistema endocannabinoide, una red reguladora crítica que influye en las funciones intestinales y cerebrales. El sistema endocannabinoide comprende receptores como el CBR1 y el CBR2, que modulan diversos procesos fisiológicos, incluyendo respuestas inmunitarias, motilidad intestinal y neurotransmisión. Estos receptores se distribuyen ampliamente por todo el cuerpo. Específicamente, el CBR1 se encuentra predominantemente en el sistema nervioso central, particularmente en regiones como la corteza, los ganglios basales, el hipocampo y el cerebelo. Por otro lado, el CBR2 es menos frecuente en el sistema nervioso central, pero se localiza principalmente en elementos microgliales y vasculares y puede ser expresado por neuronas en ciertas condiciones patológicas.
Entonces, oigan, pues esos son los receptores cannabinoides, el sistema endocannabinoide que está dentro de nuestro organismo, y me dicen que están relacionados con el sistema nervioso central, o sea que eso me va a ayudar a estar calmado, tranquilo o estar alerta, y también están vinculados con elementos microgliales y vasculares, entonces son muy importantes. Y el aceite de cannabis, vamos a ver cómo influyen los terpenoides que tienen efecto cannabinoides, fitocannabinoides en el eje. Entonces dice, además el CBR1 está notablemente presente en el sistema endocannabinoide, en el sistema nervioso entérico, el hígado y las terminaciones nerviosas vasculares, simpáticas y sensoriales. Estos receptores existen porque nuestro cuerpo produce muchas moléculas pequeñas basadas en lípidos llamadas endocannabinoides, que son fundamentales para la homeostasis celular. La anandamida y el 2-araquidonilglicerol son los endocannabinoides mejor caracterizados. Ambos interactúan con los receptores CBR1 y CBR2, aunque con diferentes afinidades y funciones fisiológicas. La anandamida y el 2-araquidonilglicerol son una amida y un éster derivados del ácido araquidónico. Entonces aquí están las estructuras de los endocannabinoides. Acá tenemos una amida y aquí tenemos un glicerol. Y vamos a ver qué más nos dicen. Dice que los endocannabinoides se han relacionado con la fisiopatología de varios trastornos neuropsiquiátricos como la esquizofrenia, el trastorno depresivo mayor y el trastorno de estrés postraumático. Al mismo tiempo, parecen ejercer efectos protectores en otras afecciones, como los trastornos alimentarios, el síndrome del intestino irritable y las enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad. Los agonistas de CBR1 y CBR2 contribuyen a la protección contra la colitis al facilitar la curación de la barrera intestinal. El tetrahidrocannabinol es el principal compuesto psicoactivo con una afinidad similar hacia CBR1 y CBR2. Sin embargo, la distribución de la vía entérica de CBR1 y CBR2 difiere entre los subtipos neuronales. Si bien ambos ARN mensajeros del receptor se expresan en todo el intestino de los conejillos de Indias, solo el ARN mensajero del CBR1 se detecta en el plexo mientérico, que es como una parte del intestino. Dice, además, el CBR1 desempeña un papel en la reducción de la motilidad gastrointestinal al relajar los músculos circulares neurogénicos a través de la neurotransmisión colinérgica. Varios estudios in vivo han demostrado que los agonistas del receptor cannabinoide, tanto naturales como sintéticos, disminuyen la motilidad gastrointestinal al inhibir la contracción del músculo liso y la liberación de neurotransmisores. Además, la activación de los receptores cannabinoides se ha asociado con una hipersensibilidad visceral reducida en modelos de trastornos intestinales, inflamatorios y funcionales. En contraste, CBR2 exhibe propiedades inmunosupresoras relevantes para la enfermedad de Crohn y el síndrome inflamatorio intestinal. Estos hallazgos sugieren que los CBR desempeñan funciones distintas en la regulación de la peristalsis, la secreción de ácido gástrico, la ingesta de alimentos y la curación de la mucosa, influyendo potencialmente en la fisiopatología de varias enfermedades intestinales, incluidos los trastornos metabólicos, la obesidad, el síndrome de intestino irritable, la enfermedad de inflamación del intestino, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, e incluso el cáncer gastrointestinal. Sin embargo, algunos hallazgos han indicado un efecto simultáneo del consumo de marihuana en las bacterias intestinales.
El THC es un fitoquímico neuromodulador y psicoactivo clave que afecta los CBR, influyendo en las bacterias intestinales y sus metabolitos. Además, los pacientes que fuman marihuana con frecuencia también presentan disbiosis oral, siendo las bacterias enriquecidas en esta condición un importante contribuyente a las anomalías del sistema nervioso central. Sin embargo, un estudio destaca cómo un aumento en la señalización de los endocannabinoides a lo largo del eje intestino-cerebro puede reducir la permeabilidad de la barrera intestinal con todos sus consiguientes efectos positivos. Por otro lado, el consumo crónico de cannabis se ha asociado con una disminución de predbotella y un aumento de bacteroides dentro del microbioma intestinal. Estas son unas bacterias intestinales. Un estudio piloto muestra que la reducción en los niveles de predbotella puede contribuir a la disfunción mitocondrial sistémica y a una disminución en la producción de SCFA intestinales, lo que a su vez podría estar involucrado con deterioros cognitivos en los consumidores de cannabis. Bueno, dice, además, una revisión sistemática publicada en 2023 demostró una reducción significativa en la abundancia de predbotella en pacientes con enfermedad de Parkinson. Además, un estudio separado utilizando un modelo de ratón reveló que el trasplante de predbotella promovió la neurorehabilitación después de una lesión cerebral traumática. En conjunto, estos hallazgos sugieren un papel beneficioso de predbotella en la salud cerebral, aunque los mecanismos de acción subyacentes aún no se comprenden completamente. Bueno, esta predbotella es como una bacteria que me ayuda ahí pues a nivel cerebral. La interacción sinérgica entre los cannabinoides, los terpenos, por ejemplo, el mirceno para la relajación y otros compuestos bioactivos del cannabis que potencian su eficacia terapéutica más allá del efecto de los componentes aislados, se conoce como el efecto séquito. Ese efecto séquito es producido por la sinergia de todas estas sustancias juntas en un solo líquido. Están actuando. Si una sola sustancia tiene efecto pleitrópico, que son muchas propiedades, la sinergia de todas estas es mucho más potente y es lo que habla por el efecto séquito. Además, algunos autores demuestran que los extractos completos de cannabis exhiben mayores efectos antiinflamatorios y antidepresivos, lo que respalda el concepto de sinergia entre los fitoquímicos. Sin embargo, los mecanismos precisos que subyacen a los efectos de los aceites esenciales de cannabis en el eje intestino-cerebro aún no se han dilucidado por completo. Entonces, bueno, aún falta mucho por aprender de estas sustancias, pero desde ya les informo que también me ayuda a evitar los efectos adversos del consumo de cannabis. Si por ejemplo le da dolor de cabeza, migraña, si le da carraspera, si le da problemas cognitivos, paranoia, euforia, estrés, este producto ayuda a que esté controlado, regulado. Unas personas me decían, es que entonces esto me va a quitar la traba, eso a mí no me gusta. No, es que puede que usted siga con el efecto psicoactivo del THC, pero este producto, estos terpenoides, esta sinergia le va a ayudar a estar calmado y evitar efectos adversos que pueden generarse. Entonces, bueno, vamos a ver, acá me hablan, listo, del romero. Dice que recientemente un estudio aclaró cómo el aceite esencial de romero, rosmarinus officinalis, que contiene más de 16 compuestos identificados, siendo los principales el alcanfor, el cineol, el alfa-pineno, el canfeno y el alfa-terpineol, puede actuar como agente ansiolítico y en consecuencia mejorar la función cognitiva,
al potenciar la activación y secreción de dopamina. Además, todas las moléculas del aceite esencial de romero muestran una amplia gama de efectos farmacológicos, incluyendo propiedades antioxidantes, quelantes de metales y antiinflamatorias. Estos mismos mecanismos también parecen desempeñar un papel en los potenciales efectos terapéuticos de los compuestos para la enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, el romero súper recomendado. Tiene un aroma alcanforado, herbal, ligeramente mentolado, es muy agradable, por eso me genera dopamina, súper ansiolítico, súper antidepresivo, súper bueno para la función cognitiva, neuroprotector para evitar el Alzheimer. Y aquí me muestran las principales moléculas de sustancias: el camfor, el 1,8-cineol, el canfeno, alfapineno y el alfa-terpineol, todos del romero. Muy importante, súper valioso el aceite de romero. También aquí me hablan en el aceite de eucalipto. Los principales componentes de las hojas responsables de sus efectos en el sistema nervioso central son el 1,8-cineol y el alfapineno. Además de sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas, el alfapineno inhibe la acetilcolinesterasa, la enzima responsable de la descomposición del neurotransmisor acetilcolina en colina y acetato. Esta inhibición aumenta los niveles de acetilcolina y prolonga su actividad en el sistema nervioso central, lo que favorece la función de la memoria. Oigan pues, el alfapineno también está presente en el romero y está en el eucalipto y está en otras muchas plantas. Por eso tan importante esta molécula, el alfapineno. Los aceites esenciales pueden ejercer efectos similares a los prebióticos al promover selectivamente taxones bacterianos beneficiosos y suprimir especies patógenas. En ratones humanizados que albergaban microbiota intestinal de pacientes con cardiopatía isquémica y diabetes tipo 2, los aceites esenciales de ajedrea, Satureja hortensis, perejil, Petroselinum crispum y romero, Rosmarinus officinalis, aumentaron las poblaciones de lactobacillus en un 40 o 60%. Este cambio microbiano se correlacionó con niveles elevados de ácidos grasos fecales, metabolitos clave que favorecen la salud del colon. La especificidad antimicrobiana de los aceites esenciales se ejemplifica con el aceite de orégano, que redujo la colonización de Escherichia coli en el yeyuno del cerdo, que es como otra parte del intestino. Y en el mismo estudio se demostró que el aceite esencial de orégano aumenta la expresión de las uniones estrechas, lo que mejora la integridad de la barrera intestinal, así como una reducción de las citocinas proinflamatorias. Entonces, bueno, vuelven y hablan del aceite de orégano, rico en timol, rico en carbacrol, sustancias muy valiosas. Y dice que este me evitó Escherichia coli y que eso se vio mejorado con una reducción en las citocinas proinflamatorias. Entonces, buenísimo para evitar la inflamación y mantener una buena salud digestiva. Una nueva formulación del aceite esencial sólido de Thymus vulgaris ejerció múltiples efectos beneficiosos, como una actividad relajante sobre el músculo liso intestinal y colon. Dice que tiene actividad antimicrobiana contra diferentes cepas como Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella typhimurium y Candida albicans. De manera similar, el aceite líquido con actividad contra patógenos, pero no contra cepas comensales. El timol, un componente significativo del aceite esencial de tomillo, puede proporcionar beneficios neuroprotectores al tiempo que alivia los déficits cognitivos, los comportamientos similares a la depresión y las deficiencias en el aprendizaje y la memoria en roedores. Entonces, la importancia del timol. Dice que Silexan, un aceite esencial patentado obtenido mediante destilación por vapor de flores de lavándula angustifolia Miller,
ha mostrado efectos ansiolíticos significativos que parecen estar mediados por un mecanismo de canal de calcio dependiente del voltaje. Como posible mecanismo subyacente a sus efectos sobre la neuroplasticidad, Silexan induce una fosforilación notable de la proteína quinasa A, iniciando así la fosforilación de la proteína de unión al elemento de respuesta, un objetivo clave posterior común a todos los fármacos antidepresivos. Estos hallazgos ilustran cómo los aceites esenciales actúan a través de vías diversas y en ocasiones complementarias, lo que sugiere posibles intervenciones personalizadas según el resultado deseado, ya sea la mejora cognitiva, la reducción del estrés o el fortalecimiento de la barrera intestinal. Cabe destacar que algunos aceites esenciales como el romero y el tomillo ejercen acciones multifacéticas al modular procesos microbianos y neuroquímicos, mientras que otros como la lavanda o el eucalipto pueden influir principalmente en la neurotransmisión central. Esta diferenciación funcional abre la puerta a estrategias de formulación que combinan aceites esenciales específicos para maximizar los efectos sinérgicos en la barrera intestinal. Además, la viabilidad de incorporar estos compuestos en nutracéuticos, alimentos funcionales o sistemas microencapsulados aumenta su potencial translacional. Si bien los datos preclínicos son prometedores, se necesita más investigación para definir las dosis óptimas, las vías de administración y los perfiles de seguridad a largo plazo que permitan su integración en protocolos preventivos o terapéuticos. Entonces, bueno, ahí volvemos al mismo problema de siempre, no sabemos cuál es la dosis óptima, la concentración adecuada, y eso va a ser un problema porque es que estamos hablando de cientos de sustancias y hay mucha variación. Ya sabemos que la temperatura del cultivo, la humedad del cultivo, la altitud, son muchos, la temperatura, todo influye en la planta y en el contenido de sustancias que va a tener la planta. Entonces va a ser muy duro que por más que esté patentado un aceite esencial, de que siempre sea el mismo, con la misma cantidad de sustancias, no, eso es casi imposible. Y eso es lo que frena esta investigación y el consumo de estos productos, porque la gente normalmente ha dicho, eso, aquel aroma, esos aceites tan caros, que eso no sirve para nada, que... Bueno, aquí siguen reportando los científicos que esto es mucho más valioso de lo que se ha manejado tradicionalmente y promoviendo las sinergias, como hablan también del aceite de romero. Aquí también está el romero mezclado con jengibre que también es una planta súper valiosa, una zingiberácea que tiene zingiberol, zingibereno, otras sustancias muy valiosas que junto con el romero es un potente efecto estomacal, ansiedad, antidepresivo. También hablando del orégano, aquí tenemos orégano con clavos y canela, más efectivo, más potente, sustancias herbales con sustancias maderosas para evitar Escherichia coli y otros patógenos gastrointestinales. Sigamos. Debate. Ya vamos a terminar. Dice, la bibliografía revisada en este manuscrito confirma el creciente interés científico en los aceites esenciales como moduladores del sistema gastrointestinal, particularmente a través de su impacto en la composición de la microbiota, la actividad de los neurotransmisores y las vías neuroinflamatorias. Los diversos aceites esenciales examinados, incluyendo los derivados de cannabis sativa, rosmarinus officinalis, lavandula angustifolia, eucalyptus globulus, thymus vulgaris y origanum vulgari, presentan perfiles de acción únicos. Esta heterogeneidad sugiere que combinaciones específicas de aceites esenciales o formulaciones dirigidas podrían emplearse estratégicamente para influir en diferentes componentes del sistema gastrointestinal. Qué pena, aquí te voy ahogado. Siempre se desgasta uno mucho la voz. Pero es información muy valiosa. Sigamos, ya vamos a terminar. Dice, además, su capacidad para modular la producción de metabolitos neuroactivos y la señalización inmunitaria respalda su potencial
como herramientas terapéuticas complementarias en trastornos neurológicos, psiquiátricos y gastrointestinales. Estos hallazgos proporcionan una base sólida para analizar tanto las limitaciones actuales como el potencial translacional de las intervenciones basadas en aceites esenciales. Entonces, digan, pues, los aceites esenciales nos van a funcionar no solo en la salud mental, sino también en la salud neurológica y en la salud digestiva. Dice que se ha observado que diferentes sustancias pueden afectar el eje intestino-cerebro. Sin embargo, a la luz de las evidencias más recientes, aún es imposible determinar si existe un flujo predominante de información del cerebro al intestino o viceversa. Otra cuestión crucial es si los cambios en la composición de la microbiota observados en diferentes pacientes neurológicos son consecuencia de la enfermedad o si, por el contrario, son la causa de la patología cerebral. Otras hipótesis sugieren una implicación directa de la microbiota alterada en el desarrollo de la enfermedad, lo que a su vez podría modular aún más la microbiota durante su progresión. Se puede afirmar con certeza que existe una correlación entre las alteraciones intestinales y ciertos trastornos neurológicos, psicológicos y neurodegenerativos. En la mayoría de los casos, la manifestación de la enfermedad está ligada a un desequilibrio en la microbiota, que puede abordarse eficazmente con las sustancias analizadas en esta revisión a través de los diferentes mecanismos de acción mencionados. Bueno, eso ya está muy largo, ya paremos ahí porque aquí ya como que ya dije lo suficiente. Entonces, bueno, después comparto más ahí, gracias a los que vieron, a Santiago, ahí seguimos aprendiendo. Ahí están los aceites, la invitación a creer en esas sustancias. Disponibilidad inmediata, domicilio gratis en Albania, envíos a nivel nacional. Gracias, saludos, que estén bien.